Cámara aprobó en general el proyecto de ley de presupuestos 2018. Comisión de Educación aprueba en general proyecto que garantiza derecho a colación de profesores. Comisión de Constitución posterga votación de proyecto que otorga incentivo por retiro voluntario a funcionarios del Poder Judicial. Diputados plantean tramitar mensaje de fomento y protección de la artesanía. Parlamentarios piden resguardar derecho de los trabajadores a honorarios cuando sean traspasados a contrata en el servicio público. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar los hechos más importantes ocurridos en la Cámara de Diputados en materia noticiosa en las últimas horas. Y vamos a comenzar contándoles que la Cámara aprobó en general el proyecto de ley de presupuestos 2018. La iniciativa, que financia el funcionamiento de las diversas reparticiones del Estado, incluidos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, será votado en particular en la sesión de este miércoles, donde los diputados deberán ratificar o rechazar cada una de las partidas. El presupuesto de la Nación fue aprobado en general por 92 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. El énfasis está puesto en áreas como educación, donde los recursos se destinan a la gratuidad de la educación superior, la educación preescolar y el sistema de desarrollo docente. En salud, el presupuesto crece 5,6% para la atención primaria, que incluye la operación de 35 nuevos servicios de atención primaria de urgencia de alta resolutividad y 9 centros comunitarios de salud familiar nuevos. Asimismo, se consideran fondos adicionales para implementar el nuevo decreto de garantías explícitas de salud y la construcción de nuevos hospitales. En el marco de la discusión presupuestaria, la diputada radical Marcela Hernando dijo que uno de los temas en que se está al debe es en el sistema de transporte en regiones. Yo he pedido y vengo pidiendo desde el 2015 a través de 2 proyectos que he presentado, uno de acuerdo y uno de ley, que los fondos de espejo y los fondos de chatarrización o de compensación del Transantiago impliquen una modificación de lo que se compra en regiones y que las flotas tengan un porcentaje obligatorio de transporte que sea factible trasladar y transportar a las personas con discapacidad o a los adultos mayores, porque hoy día no hay buses accesibles en las regiones. El porcentaje es casi nulo, en circunstancias que en Santiago el 75% de las flotas de buses de más de 9 metros son accesibles plenamente. Por su parte, el diputado Leopoldo Pérez, de Renovación Nacional, criticó la disminución de recursos destinados a los programas sociales. Viene en este presupuesto 0 aporte para poder dar un subsidio a nuestros adultos mayores en lo que es el transporte público. Ni siquiera estamos hablando de gratuidad, estamos hablando de rebajarle en los buses del Transantiago y en los buses de la locomoción urbana en regiones a nuestros adultos mayores, al menos con las pensiones más bajas. Es decir, estamos hablando del pilar solidario hacia abajo. Vemos un presupuesto de educación que no tiene claridad respecto a la reforma de educación. Se hicieron reformas educacionales, pero no tienen el financiamiento completo. Entonces la gente nos demanda el tema de la gratuidad, nos demanda qué pasa con la sala cuna universal, qué pasa con una serie de otras materias, y vemos en la práctica el proyecto de municipalización, donde los profesores van a tener un problema bastante serio. Y esos recursos no están hoy día en el presupuesto de la Nación. El diputado UDI, Romilio Gutiérrez, valoró la destinación de recursos para mejorar las funciones fiscalizadoras de organismos como la Contraloría, así como el pago de un bono que estaba pendiente para las manipuladoras de alimentos de la JUNAEP. No obstante, lamentó que no se hayan destinado más fondos para que las Fuerzas Armadas apoyen el combate a los incendios forestales. Lamentar que, por ejemplo, el gobierno no cumpla con el anuncio que hizo de dotar a las Fuerzas Armadas y especialmente a la Fuerza Aérea de elementos que le permitan combatir los incendios forestales, que tengan el carácter de polivalente, que presten otras tareas, que no sean solo para incendios. Y ahí se hizo una evaluación, se vieron, por ejemplo, la adquisición de una serie de aviones en diversos lugares del mundo
y lamentablemente por falta de recursos, porque el Ministerio de Hacienda no asignó recursos, no vamos a contar con aviones en la Fuerza Aérea para combatir incendios. Aquí es clave el tiempo y en eso le hemos reiterado al Ministro de Hacienda la necesidad de reestudiar este tema y ver si es posible una reasignación presupuestaria que nos permita tener como país la capacidad de responder a las emergencias que se producen. En tanto, el diputado socialista Marcelo Chilling destacó el aporte para concretar medidas como la reforma en la educación pública y la salud. A la vez, destacó el debate respecto al aumento de dotación de las policías y la necesidad de hacer públicas las cifras. Ahí hubo una especial discusión sobre el tema del carácter secreto o no de las plantas de Carabineros, puesto que es en ese secretismo que se fundó buena parte del fraude que ha conmocionado la opinión pública y que ha puesto en entredicho el prestigio de Carabineros. Y la mejor manera de evitar esto es que se ventile públicamente cuál es la planta real de Carabineros, de modo que no quede ningún margen a manejos indebidos del presupuesto que le otorga la ley. En materia de seguridad ciudadana, el texto proyecta la incorporación de 1.500 nuevos efectivos de carabineros y 1.200 policías de investigaciones. Adicionalmente, se refuerzan programas como Juntos Más Seguros, 24 Horas y Plan Comunal de Seguridad Pública. Y la Comisión de Educación aprobó en general el proyecto que garantiza el derecho a colación de los profesores. Los docentes están de acuerdo con la moción que fija 45 minutos para almorzar, es decir, que este periodo se equipare al de los alumnos. Además, pidieron que este tiempo se considere como horario trabajado, sin ser objeto de ningún descuento. Agregar un artículo a la Ley 19.070 que modifica el estatuto docente, disponiendo que para los profesionales de la educación y para los dependientes de los establecimientos educacionales regulados por esta ley, la jornada de trabajo se divida en dos partes, dejándose entre ellas a lo menos el tiempo de 45 minutos para la colación. Es el propósito de una moción presentada por el diputado Roberto Poblete y que fue aprobada por la instancia de educación. El parlamentario explicó que la norma busca aclarar, regular y resguardar el derecho a almorzar. Hay una ambigüedad que permite que el sostenedor de turno, el director de turno, tenga una interpretación sobre qué debe hacer un profesor mientras almuerza. Y es así como para algunos directores el profesor debe tomarse un tiempo de 45 minutos, una hora, pero después debe recuperarlo al final de la jornada. O también está la posibilidad de que se lo descuenten, o también está la posibilidad de que lo que hacen muchos profesores, para no alargar 1 hora o 2 horas su horario de su jornada de trabajo, los profesores terminan mientras hacen una cosa, hacen trabajo o corrigen pruebas, se comen un sándwich, un yogurt o algo así, lo cual me parece un atentado contra la dignidad de los profesores. A la sesión asistieron representantes de la Asociación de Funcionarios de Educación de la Municipalidad de Los Ángeles, región del Biobío, quienes piden que no se vulnere la garantía constitucional que resguarda la integridad física y psíquica de las personas y que los 45 minutos se imputen al horario trabajado, al igual como ocurre con otros funcionarios públicos como el personal no docente, según explicó el abogado Juan Francisco Arellano. Por disposición legal, los estudiantes de la Ley General, ¿no es cierto?, de jornada escolar completa, se establece que los estudiantes tienen el derecho a colación de 45 minutos diarios. En ese sentido, parece irrisorio que si los estudiantes tienen 45 minutos de colación, el profesor no esté contemplado ese derecho. Así también los funcionarios no docentes, si bien es cierto, no tienen un régimen establecido, sí existe jurisprudencia administrativa de la Contraloría que ha establecido que ellos tienen derecho a colación, los funcionarios no docentes, y que este es imputable a su contrato de trabajo. Desde el Ejecutivo, Jaime Beas, director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, expresó que el derecho a colación está normado en el artículo 34 del Código del Trabajo, con 30 minutos para ello. Beas agregó que los docentes de Los Ángeles se enfrentan a arbitrariedades locales, pero que la solución que se plantea no puede afectar a la totalidad de los profesores y reducir el porcentaje de horas lectivas. Esta arbitrariedad hace que este derecho esté sujeto de distintos tipos de cambios no consultados con los docentes.
A este respecto, el Ejecutivo está disponible efectivamente a proteger que este derecho que ya está consagrado efectivamente se cumpla de una manera adecuada en los espacios educativos. Esa es la primera afirmación que también queremos hacer. Ahora, al imputarlo en la jornada laboral, nosotros en esa materia sí tenemos una opinión en contrario, toda vez que imputarlo en la jornada laboral significa entonces que esos 45 o 30 minutos, son 30 en la opinión del Ejecutivo, pero desde los diputados nos han propuesto 45 minutos, significa entonces que ese tiempo lo tengo que reemplazar. Esos 45 minutos los tengo que reemplazar porque son imputados en la jornada laboral, y reemplazarlo significa contratar más horas docentes para implementar plan de estudio y para otro tema que no es menor, que es el tiempo no lectivo. La comisión acordó un plazo de 10 días para presentar indicaciones y 15 días para su votación en particular, pero antes invitará a sostenedores, al Contralor General de la República y a la Dirección del Trabajo. Y la Comisión de Constitución postergó la votación del proyecto que otorga un incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial. Los parlamentarios argumentan que el Ejecutivo no ha dado respuestas de por qué se excluye de esta iniciativa a los trabajadores del Ministerio Público. La Comisión de Constitución decidió aplazar la discusión en particular y la posterior votación del proyecto de ley en primer trámite constitucional que incentiva el retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial. La razón se fundamenta en que el Ejecutivo no ha detallado por qué la normativa excluye de los beneficiarios a los trabajadores del Ministerio Público que cumplen los requisitos requeridos para acogerse al beneficio. Así lo explicó el presidente de la instancia, Fuad Chahín, quien dijo que independiente de la urgencia con la que se encuentra el proyecto, resulta necesario entregar una respuesta a los funcionarios que están quedando sin el incentivo. Nosotros creemos que es muy importante generar igualdad de condiciones para todos los funcionarios del sector justicia, incluido el Ministerio Público, y lo que creemos es que los recursos que están involucrados son muy pocos, porque son alrededor de 30 funcionarios los del Ministerio Público, por lo tanto es muy marginal respecto a los 2.000 aproximadamente del Poder Judicial. Entonces creemos que no hay mayor razón como para poder excluirlo, y lo que le pedimos es que si no lo quieren excluir, que nos den buenas razones. Hasta ahora no nos han dado buenas razones para dejarlo fuera de este proyecto, o accedan a nuestra solicitud y que se incorpora a todos. En la misma línea, el diputado de la UDI, Renzo Trisotti, manifestó que resulta necesario que el Ejecutivo aclare las dudas existentes para mejorar el contenido de la norma legal. Lo que hemos solicitado en virtud de un acuerdo es que aquí se respondan todas y cada una de nuestras dudas respecto al marco presupuestario. En la próxima sesión, también siendo hincapié también que este es un proyecto sumamente importante donde se requiere la presencia no solo de asesores, sino que ojalá de alguna otra autoridad de parte tanto del Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Justicia. Aquí, por supuesto, que está la mejor voluntad de la Comisión para poder avanzar en este proyecto que pretende establecer una serie de beneficios de retiro para los funcionarios del Poder Judicial, pero hoy día lo que se está en discusión es si esto es factible de poder ampliarse a otros funcionarios como el Ministerio Público, y hasta el día de hoy no nos han dado las respuestas satisfactorias que ha pedido la Comisión para poder votarlo con todos los antecedentes sobre la mesa. El proyecto que otorga un incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial consiste en un bono y una indemnización por años de servicio para aquellos trabajadores que están en edad de jubilar. Y los diputados plantearon tramitar un mensaje de fomento y protección de la artesanía. El propósito de esta resolución es contar con un marco normativo que regule este sector, otorgándole las debidas medidas de protección que permitan preservar y fomentar la actividad, que es de suma importancia para el patrimonio cultural del país. La sala de la Cámara aprobó con la unanimidad de 89 votos pedir a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que envíe a la brevedad un proyecto de ley de fomento y protección de la artesanía. El texto señala que existe consenso dentro de los propios artesanos de que las materias tales como el régimen tributario actual, la previsión social y la salud son problemas de suma gravedad que han precarizado la actividad artesanal. En ese contexto, el diputado Isacort, autor de la petición, llamó al Ejecutivo a enviar un proyecto de ley que fomente y proteja a los artesanos y artesanas del país. No puede ser que en Chile nuestros artesanos y artesanas estén compitiendo con productos, con imitaciones hechas en el extranjero, en ferias de artesanía, y estén siendo competidores de manera desleal. Es por eso, presidente, que cuando hacemos un llamado al fomento de la cultura, al desarrollo de la artesanía, lo hacemos en serio.
Nuestros artesanos, nuestras artesanas necesitan y requieren de la protección y el fomento que el Estado debe darle. Por su parte, la diputada Yasna Proboste, también autora de la resolución, solicitó entregar la relevancia que requiere la artesanía. Creemos que efectivamente este proyecto de resolución se plantea en la necesidad de que exista la relevancia que se requiere dentro del patrimonio cultural de nuestro país, la producción artesanal, porque es allí en donde se rescata la cultura de cada uno de las comunidades, de las tradiciones propias de cada zona del país. Cuando en el día de hoy estamos tramitando en este mismo hemiciclo la ley que busca incorporar dentro del reconocimiento al pueblo chango, dentro de la ley indígena, es también una forma de reconocer el patrimonio cultural, la producción artesanal en nuestro país. El documento explica que la vulnerabilidad del sector, especialmente en zonas rurales, ha provocado la desaparición de muchas áreas de la artesanía por falta de incentivos para continuar con esta actividad y una grave desprotección a nivel institucional. Y los parlamentarios solicitaron resguardar el derecho de los trabajadores a honorarios cuando sean traspasados a contrata en el servicio público. Mediante un proyecto de resolución que fue aprobado por la Sala, un grupo de legisladores solicitó a la presidenta que el traspaso respete la renta bruta, así como los derechos de las y los trabajadores del sector público. La Cámara de Diputados aprobó pedir a la presidenta Bachelet dejar sin efecto la circular número 6 de abril de 2017 del Ministerio de Hacienda y respetar el traspaso de funcionarios a honorarios a contrata según la Ley de Presupuesto 2017, considerando al hacer la homologación que la renta bruta se establezca considerando los descuentos propios de los contratos del Estado y que de esta forma no se genere un desincentivo al traspaso, sino que un resguardo en los derechos de las y los trabajadores del sector público. La diputada Carol Cariola explicó que el proyecto de resolución se originó tras una reunión que sostuvo con trabajadores públicos a raíz de un proceso de movilización que llevaron varios funcionarios a propósito del traspaso de 8.000 funcionarios honorarios con el fin de mejorar las condiciones de estos trabajadores del Estado. Se generó una circular que establecía que el traspaso no se iba a reducir a la renta bruta de los y los trabajadores, sino que se iba a asimilar al grado más cercano a la contrata, lo que significaba en algunos casos la reducción del salario de estos trabajadores y la pérdida del reconocimiento de los años de trabajo, la pérdida de reconocimiento, perdían los beneficios que tenían reconocidos hasta ese momento. Incluso los mismos trabajadores solicitaban que, y así es como lamentablemente no lograron llegar a acuerdo con el Ministerio de Hacienda en su momento, el hecho de que pudieran tener dentro del acuerdo la disminución de trabajadores traspasados, pero con mejor calidad y por tanto con el reconocimiento de sus derechos y sus remuneraciones, pero no que se provocara un deterioro en su condición, porque eso es algo que ningún trabajador o trabajadora se merece. Se trata de una situación que ya no se sostiene más, remarcó el diputado Osvaldo Andrade, quien dijo que se debe regularizar la situación de los trabajadores a honorarios. En esta línea puntualizó que esta discriminación segmenta el mundo del trabajo con condiciones laborales que no son decentes. Todos estamos de acuerdo que esto no debe continuar, pero cuando hay que resolverlo, todo el mundo se hace a un lado respecto a las posibilidades de solución por un problema de plata. Si el problema es un problema de plata, hagamos un esfuerzo de plata. Yo le quiero sugerir al gobierno lo siguiente: si tenemos dificultades de dinero para solventar algunos gastos que se nos vienen, olvidémonos entonces de la parte libre de disposición que estamos dejando para el próximo gobierno. Son hartos millones de dólares y no están asignados a nada. Si lo que queremos es resolver estos problemas, olvidémonos de eso y asignémoslo a quien corresponde. Yo invito a los que hoy día son oposición que se olviden del regalito y lo asignemos a los trabajadores honorarios. ¿Les parece? La resolución señala que el traspaso de trabajadores y trabajadoras a honorarios con una calidad distinta a las condiciones entregadas a los funcionarios homologados anteriormente bajo el mismo sistema de contrata sería una distinción arbitraria, puesto que estos traspasos otorgaron mejores condiciones remuneracionales que las comprometidas para 2017, permitiendo efectivamente no mermar su ingreso líquido mensual,
y asegurando un acceso real y tangible a los incentivos de modernización. Argumentan que frente a un eventual traspaso, el monto total bruto se debiera igualar al total de los haberes, tal como indica la ley de presupuestos vigente, entendiendo que actualmente este es considerado como remuneración. Y con esta información ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Les recordamos que, como es costumbre, el detalle de estas y otras noticias siempre los puede revisar a través de nuestro sitio web www.cámara.cl. Quédese en sintonía de Cámara de Diputados Televisión. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrega informativa.